Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos hoy viernes 30 de septiembre, despidiendo los primeros tres cuartos del año. Iniciamos el último trimestre de un año que se nos ha pasado de una manera vertiginosa. Saludamos también muy especialmente, como siempre, a nuestros radiocontroladores que nos apoyan. Y por supuesto, Cristian, Chantal, eh, gusto de verlos nuevamente, gusto de escucharlos en esta nueva edición semanal en que hay varias cosas que están en el aire. En lo internacional, me gustaría destacar en la editorial el triunfo sorpresivo, ¿no es cierto?, de Giorgia Meloni en Italia, la primera mujer que va a ocupar el cargo de primera ministra. Y, y también por la característica de ser una persona de derecha, que la han tildado de extrema derecha, ¿no es cierto? Pero ahí hay algo muy importante porque ella ha recalcado mucho su condición de mujer y ha ensalzado mucho la teología de Dios, patria y familia. También las elecciones en Brasil el próximo domingo, que a pesar que las encuestas señalan como favorito al candidato Lula, bueno, vemos que las encuestas se equivocan, y también Bolsonaro está en la línea de recalcar mucho los valores de Dios, patria y familia. Lo que sí es preocupante, lo que ha estado pasando en el conflicto Rusia-Ucrania, como lo hemos conversado varias veces, el sabotaje que lo más probable es que fue un sabotaje, digamos, tener tecnología para que de forma simultánea dos gasoductos exploten a 70 metros de profundidad en el mar Báltico, no lo puede hacer cualquier persona de manera individual o particular, así que seguramente hay otras cosas y la pregunta es, ¿a quién favorece eso o quién lo hizo? El huracán Ian en Florida, que ha afectado fuertemente con vientos de hasta 250 kilómetros por hora a las localidades. Hay varios condados, hay como 9 condados ahí que han sido muy afectados, en particular dos ahí en Sarasota, Fort Myers, que prácticamente muchas casas y barrios desaparecieron. Da cuenta también de la problemática del cambio climático. Eh, Respecto de lo de Rusia-Ucrania también, se me olvidaba señalar ahí y que hay otros dos aspectos respecto a la movilización que decretó Putin, eh, cómo ha habido un éxodo masivo de personas que estaban siendo llamadas a esta movilización, que han de fondo escapado a otros países de Europa. Y también nuestra Cancillería, que ha sido muy clara, y eso hay que reconocerlo, destacarlo, que condenó los crímenes de guerra que se han descubierto, ¿no es cierto?, en Ucrania, y también los referéndums que Rusia ha propiciado en las zonas ocupadas del Donbass. Eh, bueno, eso también está la postergación en la ratificación del tratado del TPP-11, que tiene consecuencias. Eh, Está la discusión, ¿no es cierto?, de solamente ratificarlo después de estas conversaciones conocidas como las side letters en forma bilateral con cada uno de los 11 países o de los 10 países restantes que conforman este tratado. Y también, de alguna manera, si es bien una noticia nacional, también implica una relación internacional, lo que pasa con nuestro embajador en España, que ha tenido ya bastantes desaciertos, por no decir metidas de pata, y precisamente la última es una pata que aparece, ¿no es cierto?, en un auto, una fotografía cuando uno piensa que adelante va un chofer, que normalmente los choferes de diplomáticos, embajadores, son personas que van vestidas de manera formal, ¿no es cierto? Y uno ve que el mismo auto que conduce esa persona, que es un empleado de la embajada, ve esas informalidades que son subidas a las redes sociales. Bueno, y en lo nacional, el hackeo al EMCO sigue dando que hablar, hay varios coletazos por la filtración de correo, ¿no es cierto? Bueno, ya conocimos, lo hablábamos el viernes pasado, la renuncia del general Paiva. Seguramente con esto se detona la ley de ciberseguridad, entre medio también hubo un hackeo, o vio afectada la, la Corte de Apelaciones de Santiago, o el sistema informático del Poder Judicial, y también ha salido ahí un correo del vicealmirante Navaja, director general del personal,
al alto mando pidiendo apoyos para una colecta para la gente que está detenida en Punta Peuco u otros presidios en Santiago. Eh, la situación de la macrozona sur, con una visita anunciada de la ministra del Interior la próxima semana. También la Armada ya se instaló en Coltauco y Tirúa, van a poder tener un asentamiento ahí, de donde ahora, en este estado de excepción acotado, ahora explícitamente se señala además la protección de las personas, porque antes era solamente la protección de ruta. Y el nuevo proceso constituyente que da para mucho, todavía no sabemos para dónde vamos a ir. Y finalmente quisiera destacar eh, también la discusión de la ley de presupuesto, la conformación del Partido Amarillo y también algo agradable, el reconocimiento a nuestro destacado entrenador internacional Pellegrini, ¿no es cierto?, que fue reconocido por el diario Marca, quien hace unos años atrás lo había atacado de manera muy, muy fuerte, y hoy día lo distingue y lo destaca como el mejor entrenador de la temporada de fútbol. Así que esas son algunas de los titulares de nuestra editorial. ¿Qué les parece partir con Giorgia Meloni? Chantal, a lo mejor tú como mujer puedes dar el puntapié inicial de qué te pareció su abrumadora mayoría en el proceso eleccionario italiano. Ganó con un 44% de los votos, la verdad es que fue una súper buena votación. Ella había sido hace algún tiempo ministra de la Juventud de Berlusconi en esa época, y una de las cosas, uno de los detalles principales que ella decía que por qué había ganado era no haber participado en los últimos dos gobiernos, o sea, ser una figura hoy día que se mantenía al margen de todas las peleas políticas, buscando una nueva forma de gobernar. Así que yo creo que lo consiguió, conquistó a sus electores. Yo creo que hoy día es una persona joven, de 45 años, pero sí con experiencia, con una vasta experiencia, y haciendo todos los roles finalmente. Para nosotros las mujeres, el rol de madre, el rol de pareja o esposa y el rol de profesional son súper importantes, y nos gusta que se nos valore. Así que yo creo que para ella haber dicho esa frase, soy mujer, soy madre, soy profesional, es súper importante. Yo creo que eso reflejó la votación que tuvo, de todas maneras. Así que ojalá que le vaya bien. Yo creo que el resto de Europa no está muy contenta porque ella está bastante más tirada a la derecha que el resto. Pero yo creo que cuando hay gente inteligente en el poder, gente que sabe hacer las cosas, se puede trabajar. Así que ojalá sea bueno para los españoles que han tenido, perdón, Para para los italianos. italianos que han tenido un montón de crisis económicas. Hoy día todos los países estamos en crisis económica. Por lo tanto, un nuevo gobierno que le dé aires para poder repuntar las economías tan alicaídas en todo el mundo. Así que bien por ella, bien por otra mujer en el gobierno. Y Cristian, se une, intuición. y se une a la de Inglaterra. Las A mujeres se ver, están apoyando a Europa. O sea, sí, yo creo que es un buen síntoma. A mí me parece que la verdad que llama mucho la atención. Si hay una tierra que ha tenido formas de gobierno distintas en su historia, es precisamente esa península, pues, de la época de los etruscos, no sé, monarquías, repúblicas, imperios. Hoy día tenemos un sistema de república parlamentaria con democracia representativa. Hubo monarquía antes en los tiempos de la unificación italiana, en la época de Garibaldi. Después, cuando entra el fascismo, entramos en un régimen republicano. Entonces, y actualmente, hace 35 años, que Italia no es un espacio político tranquilo. Han habido una cantidad importante, digamos, de alternancias en estos cargos. De hecho, el actual primer ministro había dimitido desde la época de Silvio Berlusconi, que no tenía mostrado probablemente una elección más bien relativamente tranquila. Por lo tanto, yo espero que esto sea de alguna forma un buen síntoma de la estabilización de Italia. En los 90 hubo casos de corrupción que todavía probablemente los italianos siguen recordándolo, y han mantenido naturalmente esa desconfianza en la política. En consecuencia hay un zigzagueo, un permanente vaivén. Yo no sé si las votaciones de los italianos a veces pasan porque si estamos hablando de alguien que no participó en los gobiernos, o sea, claramente hay un voto no sé si de castigo, pero en definitiva de huir de
un sistema político o de, no sé si de un establishment o de los oficialismos. No hay, digamos, una probablemente confianza en las autoridades que han estado gobernando, por lo tanto se buscan también refugiar en alternativas que resultan mucho más refrescantes y atractivas, como es el caso de Giorgia Meloni. Refrescante, claro, por supuesto, por la imagen en sí, pero representa obviamente a una derecha más radicalizada. A mí me parece que es un experimento interesante. Ojalá pueda gobernar, digamos, de forma tranquila. Yo creo que le hace bien a la política italiana esta nueva figura emergente, así que todo el éxito del mundo a Y esta. yo, Sí, y yo creo que también va un poco de la mano con lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con el surgimiento de Vox y el protagonismo que ha tomado Vox en claro, España, en también, ¿no es España. cierto?, con Jean-Marie Le Pen en Francia, y bueno, y la primera ministra del Reino Unido, que también es Sí. una persona, ¿no es cierto?, de derecha, la nueva Margaret Thatcher, le decía, de tal manera que las mujeres, por una parte, están tomando bastante protagonismo y por otra parte, es el surgimiento de las derechas. Y ahí lo Usted, quisiera enlazar un poco con lo que puede Ustedes pasar saben, este sí, domingo. ustedes saben que, perdón, Italia tiene partidos políticos muy similares a los chilenos. Está la democracia cristiana, está el Partido Socialista, el Partido Comunista, o sea, es un abanico de partidos muy parecido. La democracia cristiana es muy fuerte allá. Sin embargo, más allá del enlace que tú vas a hacer, Reinaldo, que creo que es importante señalar de que estos partidos tradicionales lamentablemente no están satisfaciendo hoy día la expectativa del pueblo italiano. Claro. Bueno, precisamente yo creo que por eso mismo se buscan estas salidas, ¿no es cierto? Que, bueno, la izquierda siempre la va a llamar extrema derecha, etcétera, o neofascismo, etcétera. Y por ahí me llama la atención también porque un poco el discurso, ¿no es cierto? Mujer, Dios, patria, familia, que lo resalta mucho Giorgia Meloni, tiene relación con lo que ha señalado en su campaña Bolsonaro. Las encuestas muestran como ganador a Lula, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa efectivamente el día domingo. Brasil es el país más grande y poderoso de Latinoamérica, 217 millones de habitantes, 220 millones de habitantes, de tal manera que lo que pase allí es importante. Eh, Así que yo no sé cómo ven ustedes ese escenario, pero es un poquito cierto, yo creo que están todos muy preocupados, sobre todo los gobiernos de Colombia, Venezuela, Argentina, de lo que pase con Brasil, digamos. ¿Mm? Yo lo que veo ahí es una frase que siempre he escuchado desde que ingresé a la política, y es que en la política no existen cadáveres, no hay cadáveres políticos. La gente, o sea, Lula estuvo preso, o sea, pero es capaz de reinventarse, es capaz de nuevamente ser una opción presidencial. Él pasó 580 días en la cárcel, luego la condena fue anulada, no sé en qué circunstancias, y hoy día un candidato a la presidencia con serias expectativas de volver a ser el presidente de la República. Entonces, el caso Olbrecht, por ejemplo, también sonó muy fuerte. Entonces, es complejo, digamos, hacer análisis o vaticinio en materia política diciendo, no, este personaje ya no contamos más con él, todo lo contrario. Pareciera que la política es una máquina de reciclaje de figuras. Es increíble que pueda ganar Lula, yo de verdad que creo que da por un libro. Bueno, Ah, perdón, todos nos sorprendimos cuando salió de la cárcel, que anularon los juicios, no sé, al final hicieron un tremendo chamullo y salió de la cárcel, entonces no entiendo, y tú sales de la cárcel, estuviste en la cárcel y hoy día además te puedes postular a ser presidente. Sí, claro, Ah, sí. definitivamente insólito. Mm. oye, y el otro tema que me llamó la atención fue cuando el gobernador de Florida dijo recen, que también es un gobernador muy conservador, que ha tenido un protagonismo bastante importante por las medidas que ha tomado respecto de situaciones con Disney, con temas de la agenda LGTB y otras cosas más. Y dijo recen, porque lo que viene es fuerte, y la verdad que el huracán Ian golpeó con vientos de 250 kilómetros por hora. O sea, imaginémonos lo que es eso. Hay casas Mm. que volaron completas. O sea, igual que pasa un tornado, deja un surco por el cual pasa. Pero aquí es una zona completa, tremenda. Hay 9 condados que están declarados ahí en zona en estado de catástrofe y que barrios completos desaparecieron.
realmente preocupa el tema del cambio climático, la intensidad de los fenómenos y lo que puede pasar. En Chile nosotros siempre nos alarman los terremotos y son, ¿no es cierto?, nuestro talón de Aquiles. Pero han habido temporales también realmente muy complejos que pueden afectar seriamente la economía, las comunicaciones, una serie de cosas en nuestro país y a veces uno se pregunta, los organismos de emergencia estarán preparados con nuestras autoridades políticas para precisamente tomar el control, poder monitorear las cosas con anticipación, alertar a la población que si hay avisos anticipados se salvan vías normalmente. Lo material de alguna manera se puede recuperar, pero las vías son irrecuperables. Y la verdad que fue bastante cruento el paso y todavía está pasando por allá. No sé si ustedes pudieron ver o Las si... imágenes son devastadoras, son tanto videos como fotografías. Había un yate dentro de una casa, o sea, una cosa espantosa, así, gente que lo perdió todo. Y para nosotros, Revista en especial, digamos, es un tema que nos mantiene alerta porque hay mucho latinoamericano viviendo en esos sectores, Florida, Miami, que duda acá, digamos, de que chilenos también, hay mucha gente, probablemente conocidos nuestros, que tienen probablemente hasta una vivienda ya, entonces no es una cuestión que nos sea ajena, todo lo contrario, lo percibimos como algo que le pasa a cercanos. Así que, bueno, ojalá que logren salir adelante de esta catástrofe horrorosa. Porque hay muchas invitaciones a invertir en Florida y la cantidad de chilenos que han invertido en propiedades es significativa. De hecho, bueno, en la tarde hablaba con un amigo que compró propiedades allá hace un tiempo atrás y bueno, en este momento la situación es bien compleja. Y Ahora, es verdad que no es caro, ¿ah? A veces se burlan, digamos, de esa propuesta, de estas propuestas de inmobiliarias que hacen desde Miami, Florida, no sé, en toda esa zona, y no es caro, efectivamente. De hecho, se va a arrendar o no vivir o comprar, digamos, en Nueva York, en sectores alejados, un departamento de un ambiente, vale, digamos, casi lo mismo que tener una casa muy bonita, una mini mansión, digamos, en esos sectores. En consecuencia, son valores que pueden ser hasta alcanzables para alguien, por ejemplo, que tenga los recursos para tener una casa a lo mejor en la playa en Chile. Invertir en Miami es una alternativa, no. Más allá, digamos, de las burlas que en algún momento aparecieron en las redes cuando alguien hizo esta invitación, pero bueno, es así. oye, lo otro también es lo internacional, que tiene que ver con lo internacional, dos temas. Uno es la ratificación del tratado del TPP-11, quedó en 11 porque eran 12 países cuando Trump retira a Estados Unidos de este tratado. Y bueno, y lleva ahí desde el año 2018, que fue ratificado por la Cámara de Diputados y ahora debe ser ratificado por el Senado y han usado un montón de martingalas el oficialismo para retrasar esa votación de la ratificación. Y bueno, y también salió una frase muy entretenida de la ministra de Medio Ambiente, porque esto también tiene que ver con medio ambiente, es un tratado comercial, indudablemente. Cuando la ministra de Medio Ambiente pregunta muy ingenuamente, perdón, qué es lo que son las side letters. Se está hablando ya hace bastantes días o semanas de las side letters. Ahí hay un punto, porque son muchas empresas y pymes que se beneficiarían de este tratado comercial, sobre todo con los países del Asia-Pacífico. Entonces, si bien hay tratados bilaterales con la mayoría de ellos o la totalidad de ellos, este tratado ciertamente mejora las condiciones con que Chile entra a comercializar sus productos en esos mercados. Sí, la verdad que andaba reperdida la ministra, hablaba de, no sé, parece que lo traduzco mal, dijo side leaders, y es letter. Sí. Entiendo que son, claro, cartas accesorias de nuestros tratados, un concepto propio, digamos, pero dio vergüenza que los periodistas tuviesen que aclararle, digamos, de qué se trataba aquello. Entonces, por supuesto que es un tratado tiene estrecha vinculación con el mundo medioambiental y sobre todo con la cartera que ella dirige. En consecuencia, bueno, perdemos la capacidad de asombro, parece, semanalmente con algunas declaraciones que aparecen de algunos personeros de gobierno. Es de esperar que se instruya, porque creo que es muy necesaria su visión, digamos, su participación en el proceso este del TDP-11. Sí. Ahí tú te das cuenta la inexperiencia de algunos ministros o que fueron puestos
en lugares en los que no tienen competencia, o sea, claramente no, pucha, no saber de eso y ser la ministra te da vergüenza ajena, por un lado, y por otro lado, acuérdate que Boric se oponía a ese tratado también. Por lo tanto, hoy día no tiene cómo patrocinarlo, o sea, sería ir en contra de sus principios y se le va a tirar mucha gente en contra. Entonces yo creo que por eso está tratando de alargar un poco el tema y tratar de que no sea su responsabilidad. O sea, si se aprueba, no va a ser porque él quiere finalmente. Y por lo tanto ahí lo dejarían un poco tranquilo. Así Bueno, que y todo vamos a lo ver en que qué termina eso. nuestra política exterior, creo que ha estado en estos 6 meses, ha dado tanto que hablar. Bueno, para qué vamos a seguir hablando tantas cosas, pero todo lo que ha pasado con el embajador en España, o sea, ya entramos al área chica, digamos, de su informalidad, los comentarios, vimos las declaraciones del expresidente Lago, muy molesto, digamos, pidiéndole que estudiara un poco más. Y bueno, y ahora las reconvenciones que le hicieron desde el gobierno y la misma canciller, eh, que tiene que mejorar su conducta, pero hay cosas que una persona que entra al ambiente diplomático tiene que traerlas de antes, o sea, ya no va a aprender a esta altura, y sobre todo en España creo que ya es demasiado tarde para que aprenda de un comportamiento, porque él representa al Estado de Chile, nos representa a todos, y debe tener una formalidad y un respeto a las costumbres locales, que este embajador desafortunadamente no las tiene, y lo han criticado seriamente al presidente, porque no se puede premiar con las embajadas el amiguismo, ¿no es cierto?, el favoritismo, etcétera. Y ahí creo que, Escucharon, perdón, escucharon las declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega. claro, Yo nunca en mi vida había visto en este país al menos que nos hubiésemos ganado tantos enemigos internacionales. Y la semana pasada era Dioscado Cabello de Venezuela, ahora el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y lo peor, que la pelea se está generando dentro de la propia sensibilidad ideológica del gobierno chileno. Es una cosa bien curiosa, bastante especial. Se está peleando con los amigos aquí. De hecho, lo trataron de perrito faldero porque al parecer, digamos, Boric habría tenido declaraciones respecto a la liberación de los presos políticos que existen en el país centroamericano. Naturalmente, Daniel Ortega respondió, porque estamos hablando de un presidente abocándose a cuestiones internas de un país, y obviamente la respuesta inmediata es pagar, digamos, con la misma moneda, es decir, hablar de la situación de los eventuales presos políticos que hubo en la época del gobierno militar. Entonces, obviamente aquí hay dimes y diretes, palabras sacan palabras, pero lo que quiero decir en definitiva es que nunca, al menos yo había presenciado en conciencia tan malas relaciones de parte, digamos, de nuestro país con autoridades de otras naciones. Se han batido todos los récords con la actual administración. increíble. Oye, bueno, estamos llegando solo con temas internacionales al fin de la primera parte de nuestro programa. Para nuestros radioescuchas estamos en Radio Portales, la primera de Chile, y ahora vamos a ir a un intermedio musical, y como siempre le vamos a pedir a Chantal si tiene alguna canción preparada para que descansemos un rato, escuchemos buena música y volvemos en breves minutos para estar nuevamente con ustedes, queridos radioescuchas. Hace poco estuvo acá en el país Coldplay, así que pongamos una canción de ellos. La verdad es que tengo entendido que fueron maravillosos los conciertos, muy buena música. Así que una canción de ellos, cualquiera, me encantan todas. Bien, entonces nos vamos con algo de Coldplay y vamos a ver qué pasa, porque además podemos hacer un enlace con lo que ha pasado con los conciertos de Daddy Yankee, que también en lo nacional dieron harto que hablar. Así que ya volvemos.